Luis Delgado, un joven ambicioso, decidió casarse con una anciana rica con la esperanza de aprovecharse de su fortuna y darle un golpe. Sin embargo, no estaba preparado para la sabiduría y astucia que esa señora poseía, y no creía en la lección de vida que ella le dio. A sus 25 años, Luis tenía una profunda aversión al trabajo convencional, criado en el confort de sus tíos que lo protegieron de las dificultades de la vida y del verdadero valor del esfuerzo y la dedicación. Pero como dice el dicho, todo lo bueno dura poco, y sus tíos, al percibir su postura acomodada, decidieron que era hora de que él trazara su propio camino. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. De mala gana, Luis consiguió un empleo en una panadería local, pero su comportamiento era notorio, frecuentemente llegaba tarde y atendía a los clientes con desdén. En el fondo, ansiaba una vida de lujo con ropa de marca y fiestas en lugares exclusivos. Sin embargo, su salario modesto no permitía tales extravagancias, y aunque era un hombre de buena apariencia, raramente encontraba a alguien dispuesto a financiar su estilo de vida. La rutina de Luis era previsible, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero todo cambió una tarde soleada cuando una clienta distinguida entró en la panadería. Un coche de lujo se detuvo frente al establecimiento y un chofer abrió la puerta para Marta, una señora elegante con cabello plateado y una postura imponente. Luis, que raramente levantaba los ojos para mirar a los clientes, fue inmediatamente atraído por su aura de riqueza y poder. Con un cambio súbito en su postura, la saludó con una sonrisa genuina y una atención impecable, algo raro en sus días de trabajo. Marta, percibiendo la educación del joven, sonrió de vuelta, encantada con su energía. «Buenas tardes, señora, ¿cómo puedo servirla hoy?», preguntó él con un encanto inesperado. Marta pidió un café sencillo para ella y un té para su chofer. Luis, en un gesto inédito, preparó los pedidos personalmente, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Al entregar las bebidas, no resistió y lanzó un elogio sutil, haciendo que Marta sonriera. Al percibir una oportunidad, Luis no dudó en presentarse y expresar su deseo de trabajar para ella, alegando sentirse subutilizado en su posición actual. «Me doy cuenta de que usted es una mujer de gran influencia. ¿Podría darme una oportunidad en su empresa? Siento que estoy desperdiciando mi potencial aquí», dijo sin vacilar. Marta, sorprendida por la audacia del joven, ponderó por un momento y luego sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó a Luis. La tarjeta tenía su nombre y un número de teléfono. Luis, animado, agradeció sintiendo que su suerte estaba cambiando. A la mañana siguiente, llamó al número. «Oficina de la señora Marta, ¿cómo puedo ayudarlo?», respondió una voz femenina. Luis explicó su situación y, para su sorpresa, la secretaria dijo que ya estaban esperando su llamada. Se agendó una entrevista para el día siguiente. Sin ropa adecuada para la ocasión, decidió alquilar un traje elegante para presentarse a la entrevista, intentando no dejar traslucir quién realmente era. Luis llegó temprano, ansioso para la entrevista. Marta, impresionada con su determinación, decidió conducir la entrevista personalmente, pues quería conocerlo mejor. Normalmente no realizaba las entrevistas, pero el joven fue tan carismático que decidió hacer una excepción. Al conversar, Marta quedó encantada con el joven, no por su belleza y encanto, sino por su forma de comunicarse y su ansia por progresar en la vida. Además, Marta notó su modo educado y caballeroso con todos a su alrededor, lo que la dejó aún más impresionada. Por su habilidad de comunicación y carisma, Luis fue aprobado en todas las etapas del proceso selectivo, siendo contratado para el sector de ventas y quedando responsable de negociar con grandes empresas. Marta era propietaria de una de las mayores redes de equipos electrónicos del país. Ella asumió el negocio tras la muerte de su esposo, el fundador de la empresa. Contra todas las expectativas, transformó la empresa en un imperio. En su primer día de trabajo, Marta presentó a Luis la oficina y sus colegas de trabajo, explicándole un poco sobre la historia de la empresa y cómo fue fundada por su fallecido marido. La historia dejó a Luis extremadamente animado. Percibiendo que Marta era una señora solitaria, vio allí una gran oportunidad para seducirla y heredar su gran fortuna.
con dedicación, en poco tiempo Luis comenzó a destacarse. Su encanto y elocuencia eran innegables y tenía una habilidad natural para persuadir y cerrar negocios. Consiguió en pocos meses cientos de clientes para la empresa, llamando aún más la atención de Marta. Pero a pesar de su éxito profesional, Luis aún cargaba consigo su plan más audaz, esperando el momento adecuado para actuar, conquistar el corazón de Marta y, consecuentemente, su fortuna. Sin imaginar lo que se escondía detrás del dulce sonrisa y las actitudes gentiles de aquel joven, Marta lo invitó a cenar en un restaurante sofisticado con el propósito de demostrarle gratitud por su buen desempeño y colaboración con la empresa. Durante la cena, Luis usó todo su encanto, utilizando técnicas psicológicas y de persuasión para seducir a Marta. Encantada, ella correspondió a sus coqueteos, dejando escapar cuanto lo encontraba atractivo y seductor. Después de algunas semanas, sin querer perder más tiempo, Luis decidió arriesgarse y le pidió a Marta que saliera con él. Al principio, ella se rió, imaginando que era una broma, pero Luis, sosteniéndole la mano, dijo que nunca había hablado tan en serio en toda su vida. Sintiendo las manos suaves de Luis y el calor de su cuerpo ahora tan cercano, un nerviosismo recorrió a Marta. Luis, además de encantador, era educado y caballeroso, pero Marta dudaba citando la diferencia de edad y la relación profesional entre ellos. Sin embargo, la labia y el carisma de Luis eran innegables y logró que Marta aceptara su propuesta. Frases como a pesar de su edad, usted es extremadamente encantadora. ¿Cómo puede una mujer tan fascinante estar sola? No hay motivos para preocuparse por la edad cuando hay química, se supera cualquier diferencia, decía Luis, haciendo que Marta cayera en su charla ilusoria. Marta estaba sorprendida de que un joven como Luis estuviera interesado en una mujer de su edad. Sin embargo, el calor del momento le impidió reflexionar más profundamente sobre eso. Luis sabía que la fase más delicada de su plan estaba por comenzar. Se dedicó a la relación, mostrando a Marta lugares que nunca imaginó visitar. Además, la hacía sentir única y especial con el cariño y atención de Luis. No tardó mucho para que ella se enamorara profundamente de él. Marta se sentía rejuvenecida al lado de Luis, viviendo nuevas experiencias y redescubriendo la alegría de la vida. Su fallecido esposo, aunque siempre presente, no era el más atento. Él optó por no tener hijos, haciendo que, tras su muerte, Marta se sintiera aún más solitaria, dedicándose exclusivamente a sus negocios. Poco tiempo después, en un gesto inesperado, Marta alquiló la cobertura más lujosa de la ciudad para un fin de semana con Luis. Él se sorprendió al ser llevado al hotel en helicóptero, una experiencia totalmente nueva para él. En el balcón del hotel, Marta hizo la propuesta más sorprendente, le pidió a Luis que se casara con ella. Él, escondiendo su sorpresa, rápidamente aceptó, dejando a Marta emocionada. Sin embargo, una pequeña interacción entre Luis y un empleado del hotel hizo que Marta cuestionara el carácter de su futuro marido. Además, aún no había notado cuánto estaba gastando Luis de su fortuna comprando ropa de marca, relojes de oro y otros lujos. Pero después de que el gerente del banco de Marta notara transacciones atípicas, decidió llamar para verificar. Fue en ese momento que la anciana tuvo conocimiento de los gastos exorbitantes de Luis, haciendo que el velo ilusorio que oscurecía su visión de la verdad se desvaneciera. A pesar de su riqueza, siempre fue modesta en sus gastos. Creció en una aldea humilde y trabajó duro para ayudar en el sustento del hogar mientras su marido intentaba establecer el negocio. Cuando la empresa finalmente prosperó, ella se convirtió en la socia mayoritaria y, tras la muerte de su marido, en la única propietaria. Con un sentimiento de inquietud consumiéndola y temiendo haber sido engañada durante todos esos meses, Marta decidió contratar a un detective privado. El profesional siguió a su novio por semanas, registrando meticulosamente sus pasos. Cuando Marta recibió el informe final, apenas podía creer lo que veía. Luis, por su competencia, había sido promovido y transferido a otra unidad de la empresa meses antes, con la responsabilidad de supervisar a otros gerentes. Sin embargo, no asistía al trabajo desde hacía semanas, aunque salía de casa todos los días alegando que iba a trabajar. En realidad, se encontraba con otra mujer, frecuentando fiestas y restaurantes regularmente.
En resumen, traicionaba a Marta constantemente y, además, usaba su fortuna y la tarjeta de la empresa para mimar a su amante con regalos extravagantes. El dolor de la traición la corroía por dentro y Marta quedó destrozada. Toda su confianza había sido quebrada. La tentativa de vivir un nuevo amor nuevamente había sido un desastre y se sentía usada y engañada como nunca en toda su vida. ¿Cómo pudo hacerme esto? Decir que me amaba en un instante y salir a traicionarme con otra mujer en otro, pensó consigo misma, reflexionando sobre lo ingenua que había sido y cómo estaba ciega por la pasión y la ilusión de un joven apuesto. A pesar de la profunda tristeza, estaba decidida a seguir adelante. Sin embargo, sintiéndose traicionada y manipulada, estaba determinada a no permitir que Luis escapara ileso. Inmediatamente, Marta comenzó a planear una forma de vengarse del manipulador y deshonesto joven. Su primera acción fue bloquear todas las tarjetas de crédito que Luis tenía en su posesión y retirarlo de la nómina de su empresa, sin avisarle. Luego, en el primer intento de Luis de pagar una cena con su amante usando la tarjeta, se sorprendió con la negativa. Desconcertado, intentó justificar la situación, alegando que era un error común de la operadora o un fallo en la máquina, desviando la responsabilidad al camarero y ofreciendo otra tarjeta. Después de 3 intentos frustrados, el ambiente se volvió tenso e incómodo. Esto solo puede ser un error suyo. Si trabajara en mi empresa, ya estaría despedido por incompetente, dijo Luis irritado con el amable camarero. El camarero se disculpó y prometió volver pronto. Cuando regresó, estaba acompañado del gerente, quien preguntó a Luis si tenía dinero en efectivo, ya que sus tarjetas estaban fallando. Desesperado, Luis intentó contactar a Marta varias veces, pero, intencionalmente, ella no respondió ninguna de sus llamadas, dejándolo completamente desamparado. El gerente del restaurante dijo que, en ese caso, no podía ayudarlo más y que, si no pagaba, tendría que llamar a la policía. Ante la posibilidad de un involucramiento policial y de una noche detenido, entregó sus documentos y teléfono al gerente, comprometiéndose a regresar al día siguiente para saldar la deuda. Luis, iracundo, aunque confuso con lo ocurrido, en su mente, todo aún estaba saliendo conforme a su plan, decidiendo entonces lidiar con la situación de la mejor manera posible. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue confrontar a la anciana, tratando de disimular su irritación. Luis la cuestionó sobre el incidente y las llamadas no atendidas. Marta se hizo la desentendida, alegando desconocer la razón y sugiriendo que podría ser un posible error bancario, asegurando que resolvería la cuestión con el banco la mañana siguiente. El joven intentó mantener la calma, pero su frustración era evidente. Fue en ese momento que Marta vio quién era el verdadero Luis, sin el encanto que ella misma había proyectado sobre él. Se dio cuenta de sus verdaderas intenciones y estaba aún más decidida a no dejar que sus mentiras y traiciones quedaran impunes. A la mañana siguiente, Marta fue de hecho al banco, pero no para resolver el problema de la tarjeta de crédito, sino para alterar su contrato de matrimonio y su herencia. Sin hijos y con su familia ya no presente, todos siempre cuestionaron cuál sería el destino de aquel dinero y de todos los negocios de la mujer que ahora estaban en sigilo entre ella, su abogado y su gerente bancario. Una semana después, desafortunadamente, la anciana falleció de forma abrupta, con el corazón pesado por sentirse traicionada por la última persona a quien dedicó genuinos sentimientos. Lo que muchos no sabían era que, en silencio, Marta enfrentaba una lucha contra el cáncer, consciente de que sus días eran limitados. Antes de partir, escribió una carta confiando a su leal chofer. En ella, expresaba sus últimas palabras y hacía un pedido especial. Con su fallecimiento, el destino de su herencia se convirtió en un gran misterio. Después de la muerte de Marta, Luis adoptó la postura de un viudo desolado. Se vistió con un traje negro carísimo y se puso gafas oscuras para que nadie pudiera ver la ausencia de lágrimas en sus ojos. Durante el velorio, se leyó el testamento. El lugar estaba lleno de empleados y accionistas preocupados por el futuro de la empresa. El documento comenzaba con las palabras de Marta agradeciendo a todos por su presencia y expresando su esperanza de finalmente encontrar la verdadera felicidad al reencontrarse con su fallecido esposo en otra dimensión, permaneciendo juntos eternamente.
Ese momento generó un desconforto palpable para Luis a medida que todos lo miraban. En cuanto a la empresa, esta sería dividida igualmente entre todos los accionistas. De acuerdo con Marta, ellos habían hecho un buen trabajo a lo largo de todos los años, contribuyendo directamente con el crecimiento de la institución. En relación a su fortuna, se descubrió que la suma que la anciana tenía en su cuenta superaba todas las expectativas. Contrariamente a la percepción de muchos sobre su supuesta ingenuidad, ella se mostró una inversora astuta a lo largo de los años, obteniendo impresionantes beneficios con participaciones y ventas de empresas que ayudó a fundar. Sin embargo, toda esa riqueza sería destinada a la fundación de una ONG dedicada a acoger a niños en situación de calle. Esta organización no solo proveería abrigo, alimentación y vestuario hasta los 18 años, sino que también garantizaría la formación de esos niños en universidades renombradas y una posición asegurada en una de sus empresas. La expresión de odio y furia de Luis quedó estampada en su rostro a medida que la lectura avanzaba. Frustrado por no heredar ni la empresa ni la fortuna, Luis esperaba ansiosamente el destino de las propiedades y vehículos, cuyo valor total superaba lo que él podría gastar en toda su vida. Sin embargo, para su sorpresa, todos esos bienes serían vendidos y la suma obtenida destinada a instituciones de caridad ya establecidas. Cuando el testamento finalmente se refirió a Luis, comenzó con una profunda expresión de gratitud. La querida Marta destacó la influencia de él en sus últimos años, afirmando que, gracias a él, vivió momentos extraordinarios y singulares, descubriendo lugares deslumbrantes y conectándose con realidades y personas que ni siquiera imaginaba que existían. Por todo eso, expresó su sincera gratitud. Marta mencionó que creía que también había proporcionado mucha felicidad al joven y, por eso, reservó para él uno de los regalos más significativos que podría ofrecer. Luis recibió una llave que, según el testamento, abriría una caja fuerte en el banco más prestigioso del país. Una sonrisa astuta surgió en el rostro de Luis, anticipando posiblemente una colección de joyas o títulos de propiedades. Todos aplaudieron en memoria de Marta, suponiendo que Luis probablemente había heredado la parte más valiosa de su fortuna. El velorio apenas había terminado y Luis, sin perder tiempo, fue directamente al banco, curioso por verificar su tan esperada herencia. Al llegar al banco, Luis fue calurosamente recibido por el gerente, quien mencionó que todos estaban esperándolo. Fue llevado a la caja fuerte situada en el piso más seguro del edificio. Por cuestiones de privacidad, los empleados dejaron a Luis solo, pidiéndole que les avisara cuando estuviera listo para salir. Dominado por la ansiedad, rápidamente abrió la robusta caja fuerte, esperando encontrar diamantes y otras preciosidades. Sin embargo, lo que vio dentro hizo que el joven casi cayera de espaldas. En el interior de la caja fuerte, había una taza de café expreso idéntica a la que Luis había servido a la señora Marta el día que se conocieron por primera vez. La bebida, ahora fría, estaba acompañada de una sencilla nota: espero que aprecies el sabor amargo. Con amor, tu querida esposa Marta. Inmediatamente, el joven captó el mensaje y entendió la indirecta. Ella estaba al tanto de sus intenciones. La taza de café había sido dejada como una burla para Luis. Fue una forma de Marta de responder a todas las traiciones y mentiras del joven, culminando en nada más que una profunda decepción y un café amargo. El joven no podía creerlo, estaba atónito, dándose cuenta de que, al final, estaba exactamente donde había comenzado, sin dinero y sin empleo. Estaba irado. Entre lágrimas y gritos, se sentía perdido, consciente de que su farsa había sido descubierta. Su reputación en la ciudad quedó manchada tras el escándalo, y nunca más alcanzó el estatus social que tanto deseaba. Incluso la cafetería donde trabajaba anteriormente se negó a recontratarlo. Marta, por otro lado, partió en paz sabiendo que había hecho justicia y que ahora su fortuna estaba destinada a hacer el bien, libre de manos falsas y traicioneras. Isabela, una joven de clase baja pero de una belleza innegable y astucia única, se casó con un anciano millonario buscando una vida de lujo y confort. Sin embargo, el precio que tendría que pagar por esa elección resultó ser más alto de lo que jamás imaginó. Lo que comenzó como un cuento de hadas acabó convirtiéndose en una pesadilla.
Isabela creció en un hogar adoptivo y nunca supo el paradero de sus padres biológicos. Solo sabía que su verdadera madre había sido despedida del trabajo tras quedar embarazada del patrón y, sin condiciones para mantenerla, tuvo que darla en adopción. Siempre supo que necesitaría usar sus habilidades para cambiar su vida y escapar de la pobreza. Isabela trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo y soñaba con vivir una vida lujosa como la de los clientes que atendía. Un día, atendió a Ernesto, un anciano aparentemente millonario que parecía estar solo y necesitando compañía. Después de una conversación carismática y relajada, él dejó su tarjeta de contacto con ella e Isabela vio una gran oportunidad para cambiar su vida. Isabela no quiso perder tiempo, y al día siguiente, ya estaban intercambiando mensajes y videollamadas. Con su encanto y carisma, fue conquistando a Ernesto. Salían casi todas las noches para cenas románticas e Isabela no tardó en conocer la mansión del solitario millonario. Las cosas sucedían demasiado rápido, ambos demostraban un inmenso interés el uno en el otro y la pasión fluía en el aire. Isabela comenzó a ser criticada por su familia y por la sociedad, ya que había una inmensa diferencia de edad entre ella y Ernesto. Su madre intentó aconsejarla, advirtiéndole que tuviera cuidado, pues sentía un mal presentimiento con todo lo que estaba pasando. Pero Isabela la ignoró y le dijo que estaba paranoica. Poco sabía ella que la decisión de ignorar el presentimiento de su madre tendría consecuencias desastrosas. Isabela creía que nada en el mundo podría afectar ese amor. Ernesto la llenaba de regalos y comodidades. Ella vivía como siempre soñó. No tardó mucho para que Ernesto le propusiera matrimonio y, por supuesto, sin dudarlo, ella aceptó. Después del matrimonio, Isabela se vio sumergida en un mundo de lujo y riqueza que nunca había experimentado antes. La mansión del millonario Ernesto era simplemente deslumbrante, con jardines impecables, una enorme piscina y una vista impresionante. Estaba maravillada con todo aquello y sentía que vivía en un cuento de hadas. Ya no tenía que preocuparse por el dinero. Ernesto le había dado una tarjeta de crédito ilimitada y ahora podía comprar todo lo que quisiera. Ya no necesitaba trabajar como recepcionista en el hotel y sentía que finalmente había alcanzado la vida que siempre soñó. Sin embargo, pocos meses después del matrimonio, Isabela comenzó a notar que algo estaba mal. Ernesto se volvió intolerante y mostraba desorganización al administrar el dinero. No respondía a las preguntas de Isabela y parecía estar ocultando algo. Además, el matrimonio había sido demasiado rápido y el amor no parecía ser el principal motivo de la unión. Al percibir la extrañeza de su marido, Isabela comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. Pero, frente a la riqueza y el confort que esa vida proporcionaba, la joven decidió que valía la pena intentar ser feliz al lado de Ernesto y prefirió ignorar los conflictos. Una mañana, Isabela recibió una llamada inesperada de su madre adoptiva. No sabía que eso cambiaría totalmente su vida. En la llamada, la madre de Isabela le notificó que había llegado una correspondencia para ella de un remitente llamado Ernesto. Al principio, le pareció extraño, ya que el único Ernesto que conocía era su reciente marido. Al día siguiente, Isabela pasó por la casa de su madre para verificar la correspondencia y, al abrirla, su corazón se aceleró. La joven quedó perpleja, tratando de entender si realmente estaba leyendo eso. Dios mío, esto debe ser una broma, pensó. En la carta, había el saldo actual de su cuenta bancaria, con algunos miles de dólares y el testimonio de que toda la herencia de su padre biológico había sido transferida a ella. La verdad era que su padre se había arrepentido del mal que hizo y, en secreto, resolvió buscar el paradero de Isabela. Después de encontrarla, decidió no rebelarse y observarla desde lejos, pues sentía mucha vergüenza por todo lo que había hecho y no quería correr el riesgo de arruinar los negocios por cuestiones familiares. Pensando en el bienestar de su hija, en secreto, pronto hizo un testamento para transferir, tras su muerte, todos sus bienes a ella. Quizás así, algún día, ella podría perdonarlo. Extasiada con la noticia, Isabela regresó rápidamente a la mansión. No veía la hora de contarle la novedad a su marido. Isabela llegó extremadamente animada y estaba tan emocionada que apenas podía explicar correctamente la noticia a Ernesto. Él,
por su parte, estaba tranquilo y escuchaba atentamente lo que ella tenía que decir. Mientras Isabela hablaba sobre la herencia que su padre le había dejado, Ernesto le ofreció un vaso de jugo que ya había preparado. Entusiasmada, Isabela bebió el jugo y continuó hablando, pero lo que nadie podría imaginar era que ese sería su último sorbo. Inesperadamente, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, sin comprender lo que estaba pasando, y su visión se volvió borrosa. Sintiéndose desmayar, Isabela se recostó en la cama, contorsionándose de dolor mientras esperaba desorientada que su marido pidiera ayuda. Sin embargo, él solo la observaba fríamente, sin mover ni un solo músculo. Ernesto no mostraba ni un poco de remordimiento por lo que estaba haciendo. Su rostro era como una máscara sin emoción ni humanidad. Pocos minutos después, lo peor ocurrió. Isabela, lamentablemente, no resistió, dejando atrás todos sus sueños y planes. Ernesto sabía que si Isabela desaparecía de repente, sus familiares y la policía pronto comenzarían a investigar. Por lo tanto, tomó el celular de Isabela y comenzó a enviar mensajes a sus amigos y familiares, diciendo que los dos estaban en un viaje romántico por el interior del país. Usó fotos antiguas de la galería de ella para publicar en las redes sociales y hacer algunos montajes de fotos de los dos en puntos turísticos, anunciando también que estaban planeando mudarse a otro país. Ernesto sabía que necesitaba actuar con cuidado. Mantenía los mensajes breves y simples, sin dar muchos detalles sobre el viaje o sobre su esposa. Quería evitar cualquier pregunta que pudiera ponerlo en aprietos. Pero la verdadera razón por la que Ernesto hizo eso con Isabela te sorprenderá. Lo que nadie sabía era que todo había sido minuciosamente premeditado por Ernesto. En realidad, no se llamaba Ernesto, sino Pablo. Pablo se hacía pasar por el millonario Ernesto, el padre biológico de Isabela. Pablo, anteriormente, trabajaba como mayordomo en la casa del señor Ernesto y tuvo acceso al testamento de Isabela tras fisgonear en la oficina de la mansión. Conociendo la gran fortuna que estaba en juego, Pablo quedó cegado por la ambición y se dejó llevar por la codicia, lo que lo llevó a planear la muerte de su patrón, asumir una identidad falsa y casarse con Isabela, para luego también acabar con la vida de la joven heredera y quedarse definitivamente con toda la herencia. Los años pasaron y Pablo permaneció impune, ya que los familiares de Isabela creyeron que ella se había mudado muy lejos con su marido, abandonando a su familia y amigos después de haber heredado una fortuna. Sin embargo, no todo es color de rosa. Incluso rodeado de mucho dinero, lujo y confort, Pablo no podía vivir en paz. Su mente era su propia prisión. No lograba dormir ni salir de casa. Cada año que pasaba, la paranoia consumía cada vez más sus pensamientos. Cada noche veía a Isabela en su cuarto, mirándolo fijamente. La sensación de estar siendo observado y perseguido lo estaba volviendo loco. La riqueza que antes parecía ser su salvación ahora era su maldición. La codicia es como un remolino que consume todo a su alrededor, incluyendo a quien lo alimenta. Teresa, una señora de 82 años, tuvo que salir de su humilde casa, pues sus hijos decidieron internarla en un asilo. Movida por su bondad, quiso donar la casa a un hombre sin hogar que siempre la ayudó. Cuando el hombre sin hogar entró en la casa, encontró algo que lo hizo caer de espaldas. En una calle tranquila, una casa con ventanas antiguas y un jardín lleno de recuerdos testificaba la vida de Teresa, una señora de cabello plateado y mirada profunda. Su esposo, a quien amó toda su vida, había fallecido hacía algunos años, dejándola con solo recuerdos de días felices y risas compartidas. Su casa, un santuario de recuerdos y añoranza, era un recordatorio vivo del amor que compartieron. Era difícil para ella considerar abandonar su casa, pero sus hijos, Javier y David, insistían en que era hora de que se mudara a un hogar de reposo. Javier, el mayor de los hermanos, era un hombre de negocios exitoso, cuya ambición parecía oscurecer sus emociones. David, más reservado, también era un empresario próspero. Juntos, formaban un dúo de persuasión, intentando convencer a su madre de que esa sería la mejor opción. Cada llamada de ellos llevaba un tono de preocupación e insistencia, como una lluvia de palabras que caía sobre ella, intentando convencerla de lo inevitable.
Afirmaban que era lo mejor para ella, garantizando que recibiría toda la asistencia necesaria y estaría rodeada de personas de su edad. Además, aseguraban que su casa sería alquilada y el dinero sería enviado a ella, eliminando cualquier preocupación en relación a eso. Pero para Teresa, su casa era más que paredes y techo. Era el hogar que construyó con amor, donde cada rincón contaba una historia. No entendían el peso de los recuerdos que ella guardaba. Esa casa era como un tesoro que no podía ser dejado atrás. Teresa luchaba con sus propias inquietudes, cuestionando si su avanzada edad realmente le impediría vivir allí con dignidad. Sin embargo, en medio de esas discusiones familiares y dudas, surgió una luz en su vida: Gabriel, un hombre anciano que vivía solitario en las calles de la ciudad. Un día, mientras cargaba pesadas bolsas de compras, Teresa fue sorprendida por Gabriel, quien se ofreció a ayudarla sin pedir nada a cambio. Gabriel, a pesar de ser un hombre sin hogar, emanaba una aura de bondad que despertaba una inexplicable sensación de confort en Teresa. Comenzaron a conversar siempre que se encontraban, y una improbable amistad floreció entre dos almas solitarias que encontraron consuelo en la presencia del otro. Él, a su vez, se fascinaba con la sabiduría y generosidad de Teresa, quien siempre le ofrecía un poco de su comida casera con el corazón abierto y sin juzgar. Gabriel la miraba con gratitud en sus ojos cansados, sintiendo que había encontrado un tesoro raro, una amiga verdadera en medio de la indiferencia de la ciudad. Pero a medida que pasaban los días, las voces de los hijos de Teresa resonaban en su mente como un eco insistente, trayendo dudas y cuestionamientos sobre sus decisiones. Se veía frente a un dilema angustiante: ceder a la voluntad de sus hijos y abandonar su amada casa, o luchar por su independencia y enfrentar las incertidumbres que la vida le imponía. En medio de la soledad y las dudas que la consumían, Gabriel se convirtió en un hombro amigo para Teresa, desahogando sus preocupaciones. Las lágrimas que antes eran solitarias ahora encontraban consuelo en los ojos empáticos de su nuevo amigo. Él traía esperanza y alegría, llenando el vacío que la soledad había traído a la vida de Teresa. Los dos descubrieron una conexión genuina que trascendía las diferencias de estatus social. El parque de la ciudad, antes solo un lugar de paso, se convirtió en un refugio especial para ellos. Sentados en un banco desgastado por el tiempo, compartían historias de sus vidas, revelando sueños y aspiraciones que hacía mucho tiempo guardaban en secreto. Teresa contaba sobre sus aventuras de juventud y las enseñanzas que aprendió de su difunto esposo. Gabriel, por su parte, desvelaba sus orígenes humildes y las vueltas del destino que lo llevaron a las calles. Teresa vio en Gabriel un corazón bondadoso y valiente, alguien que veía la belleza oculta en las cosas simples de la vida. No obstante, a pesar de la reconfortante amistad que tenían, el corazón de Teresa permanecía apretado. Aún se preguntaba si debía aceptar mudarse al asilo y quedarse lejos de su casa y de su amigo Gabriel, o si conseguiría vencer la voluntad de sus hijos y continuar allí. Pero una visita inesperada estaba a punto de cambiarlo todo. Javier y David aparecieron repentinamente en la casa de Teresa, trayendo consigo una atmósfera cargada de expectativa. Los hermanos parecían aún más determinados a convencer a Teresa de mudarse al hogar de reposo, como si ya hubieran tomado la decisión por ella. La tensión era palpable y Teresa se sentía prisionera en una red de conflictos familiares. Mientras los hijos discutían la logística de la mudanza, la anciana observaba en silencio. Su mirada vagaba por la sala llena de recuerdos. Cada mueble, cada cuadro en la pared, tenía una historia que contar y Teresa no podía evitar el sentimiento de pérdida inminente. Al mismo tiempo, reconocía sus limitaciones y la edad cada vez más avanzada, decidiendo entonces que lo mejor sería escuchar a sus hijos y quedarse en un hogar de reposo. Los hijos se sintieron aliviados con la conformidad de su madre y rápidamente empacaron todas sus cosas para llevarla lo más rápido posible al hogar de reposo. Teresa no podía comprender el motivo de la felicidad de sus hijos y por qué tanta prisa en llevarla. Mientras ellos llevaban una sonrisa en el rostro, su corazón estaba roto en pedazos con el dolor de tener que dejar toda su vida atrás. Al día siguiente, Teresa ya estaba en el hogar de reposo y ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de Gabriel. El anciano, al notar la ausencia de Teresa, lo encontró extraño y fue a buscarla en su casa para verificar si todo estaba bien. Tocó el timbre varias veces, llamó por su nombre,
pero nadie salió. Uno de los vecinos notó que Gabriel estaba buscando a Teresa y le avisó que sus hijos la habían llevado el día anterior a un hogar de reposo. Gabriel preguntó cuál era el lugar, pero el vecino no tenía esa información. Gabriel sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo al saber que Teresa había sido llevada a un asilo. Sus ojos se llenaron de tristeza al imaginar a su querida amiga viviendo en un lugar extraño e impersonal. Decidido a quedarse a su lado, Gabriel no escatimó esfuerzos para encontrarla. Movido por la fuerza de la amistad, Gabriel inició una búsqueda incansable por todos los asilos de la ciudad. Caminaba por las calles, preguntando a cualquier persona que encontrara sobre los lugares donde había hogares de reposo. No le importaban las dificultades, la distancia o el cansancio. Su único objetivo era encontrar a la señora que se había convertido en una fuente de afecto y esperanza en su vida solitaria. Mientras los días en el asilo se arrastraban, la soledad consumía a Teresa. La ausencia del calor familiar y la sensación de estar lejos de todo lo que conocía la hacían sentirse perdida. La rutina monótona y las paredes frías del asilo solo aumentaban la sensación de vacío que sentía. Sus hijos rara vez la visitaban y la distancia emocional entre ellos parecía cada vez mayor. Durante días seguidos, Gabriel recorrió largas distancias, visitando refugio tras refugio. Pero la señora que tanto buscaba parecía estar escondida del mundo. Fue cuando una empleada de uno de los asilos más distantes le reveló la noticia que tanto ansiaba: Teresa estaba allí. Su corazón se llenó de alivio y aprehensión al mismo tiempo. Saber que Teresa estaba viva le trajo una sensación de paz, pero la idea de verla confinada en un lugar tan frío e impersonal era dolorosa. Cuando Teresa vio a Gabriel, sus ojos se agrandaron de asombro y emoción y una pequeña lágrima escapó de ellos. Jamás esperaba que Gabriel la encontrara en ese lugar aislado e impersonal. El corazón de Teresa se aceleró al ver la sonrisa cálida en el rostro de su amigo sin hogar. Extendió la mano temblorosa para tocarlo, asegurándose de que no estaba soñando. Teresa sintió una oleada de gratitud y calidez invadir su corazón. En medio de la frialdad de la institución, la presencia cálida de Gabriel era como un rayo de sol rompiendo las nubes oscuras. Compartieron historias y risas, olvidando momentáneamente las preocupaciones y las dificultades que los rodeaban. No tardó mucho para que Gabriel tomara una decisión valiente: no permitiría que la distancia los separara. Con su determinación inquebrantable, Gabriel se mudó a una calle cercana al asilo, adaptándose a una nueva realidad y durmiendo en un rincón acogedor bajo un puente. No tenía riquezas, pero poseía algo muy valioso: el deseo sincero de estar al lado de Teresa y alegrar sus días en ese lugar melancólico. Y así lo hizo. Todos los días, Gabriel caminaba hasta el asilo con el corazón lleno de esperanza y ansiedad. No podía esperar para ver la sonrisa acogedora de Teresa nuevamente. A medida que pasaba el tiempo, su amistad con ella parecía fortalecerse, trascendiendo las barreras impuestas por el destino. Una tarde fría y lluviosa, Gabriel sorprendió a Teresa con un ramo de flores que él mismo había recogido en los jardines de la ciudad. Sus ojos se iluminaron al verlo y ella acogió el gesto con gratitud. Entre las paredes grises del asilo, Gabriel trajo colores y calidez, ofreciéndole algo que el dinero jamás podría comprar: una amistad verdadera. Teresa sabía que el destino había cruzado sus caminos por una razón, y esa conexión especial con Gabriel era algo que no podía ignorar. Mientras conversaban, Teresa sostuvo la mano de Gabriel con firmeza, mirándolo con afecto. «Mi querido amigo, siempre has estado a mi lado, ayudándome y trayendo luz a mis días más oscuros», dijo ella con voz serena. «Es por eso que quiero que te quedes con mi casa y con todo lo que posee dentro». Gabriel frunció el ceño levemente intrigado con la declaración. «Pero Teresa, no necesitas hacer eso. Tienes hijos y la casa es de ellos por derecho», respondió preocupado. Teresa negó con dulzura. «Mis hijos tienen sus vidas exitosas, no necesitan esta casa. Vi tu bondad y tu corazón generoso, y es por eso que quiero que te quedes con ella. Harás buen uso de ella», dijo ella, entregándole la llave de la casa. Los ojos de Gabriel se llenaron de emoción. Nunca esperó recibir tal regalo. «Teresa, no puedo aceptar algo así». «Es todo lo que tienes», dijo él.
La anciana apretó aún más su mano y sonrió, con sus ojos brillando de ternura. No entiendes, querido. Deseo desde el fondo de mi corazón que la casa sea tuya. Hay un compartimento secreto en esa casa, detrás de la estantería de libros. Allí encontrarás algo de valor incalculable, algo que puede cambiar tu vida para siempre. Gabriel la miró con curiosidad. ¿Valor incalculable? ¿Qué quieres decir, Teresa? La anciana simplemente sonrió y le dijo que se dirigiera allí lo antes posible. Gabriel quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Gracias, Teresa. No tengo palabras para expresar lo que siento en este momento. Prometo honrar este regalo con toda mi alma. Con la promesa de un futuro incierto pero lleno de amor y gratitud, Gabriel abrazó a Teresa, sabiendo que la vida los había unido de una manera única y especial. Con el corazón lleno de esperanza, sostuvo la idea de que su amistad, incluso en medio de desafíos e incertidumbres, perduraría para siempre. Al día siguiente, Gabriel fue a la casa que había recibido de Teresa. Estaba emocionado con la posibilidad de llamar a ese lugar su hogar. El anciano comenzó a organizar sus pocas pertenencias, sintiéndose agradecido por la generosidad de Teresa. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido proveniente de la entrada. El corazón de Gabriel se aceleró al ver a Javier, uno de los hijos de Teresa, parado frente a él con una expresión de sorpresa e indignación. El hombre se puso inmediatamente a la defensiva al encontrar a Gabriel en la casa que debería estar vacía. Con un tono de voz agresivo, Javier le preguntó qué estaba haciendo allí. Gabriel respiró hondo, intentando mantener la calma mientras explicaba. Teresa me dio la casa como un regalo. Me dijo que podía quedarme aquí y que todo lo que encontrara dentro podría ser mío. Javier lanzó una mirada de incredulidad a Gabriel, cuestionando si realmente esperaba que creyera en esa excusa. Afirmó que su madre no estaba en condiciones de tomar ese tipo de decisión, ya que estaba vieja y con la cabeza mal. Después de que Javier llamó a la policía, estos llegaron rápidamente y trataron de entender lo que estaba pasando. Gabriel intentó explicar la situación, pero los policías eran escépticos. Preguntaron si tenía alguna prueba de que la casa realmente le pertenecía, y lamentablemente Gabriel no tenía nada más que las palabras de Teresa. Gabriel sintió la frustración y la injusticia burbujeando dentro de él, pero sabía que no tenía otra opción que acatar las órdenes de la policía. Está bien, entiendo. Déjenme solo retirar mis cosas y me iré de inmediato. Mientras recogía sus pertenencias, recordó las palabras de Teresa sobre el compartimento secreto detrás de la estantería de libros. El momento no era oportuno para verificar lo que había dentro, pero sabía que necesitaba esperar una mejor oportunidad. Javier observó a Gabriel salir, satisfecho con su partida. La casa sería vendida pronto y estaban ansiosos por recoger las ganancias del negocio. Pero Javier no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Gabriel permaneció escondido entre los árboles de esa calle, esperando a que Javier dejara la casa. Y tan pronto como el coche de Javier desapareció en la calle, Gabriel supo que era hora de actuar. Con cautela y con la llave de la casa en mano, Gabriel entró en la casa de Teresa, recordando cada detalle de sus instrucciones. Encontró la estantería de libros mencionada y, con un toque hábil, reveló la entrada secreta al compartimento. Al entrar, Gabriel encendió la luz y comenzó a verificar los artículos escondidos allí. Revisó los muebles y hojeó los antiguos libros polvorientos que encontró. Nada parecía especial ni que pudiera cambiar su vida. Comenzó a pensar que tal vez Teresa se había equivocado o que los hijos ya habían retirado todo de valor que había en la casa. Cuando estaba a punto de desistir, sus ojos se encontraron con un cuadro polvoriento colgado en la pared. Le pareció curioso, pero a primera vista, el cuadro parecía solo una pieza decorativa común. Sin embargo, algo lo llevó a quitar el cuadro de la pared y examinarlo más de cerca. Al examinar el cuadro con cuidado, Gabriel notó algunos detalles peculiares y, por impulso, decidió llevar el cuadro a un museo de arte local. Allí, encontró a un especialista que analizó el cuadro minuciosamente. El especialista miró el cuadro sorprendido y dijo: «Señor, tiene en sus manos una pieza de colección extremadamente rara y valiosa.
Este es un cuadro que faltaba para completar la colección de un famoso coleccionista de arte. Pagará una fortuna por esta pieza. Gabriel quedó atónito con la noticia. No podía creer que un simple cuadro que casi había ignorado pudiera valer tanto. La idea de que Teresa le hubiera regalado algo tan precioso y significativo lo emocionó. Mientras tanto, un cartel de se vende fue cuidadosamente colocado en el jardín de la casa de Teresa, anunciando el inicio de la negociación. Las llamadas de interesados comenzaron a llegar y los hermanos parecían animados con las propuestas que surgían. Pocas horas después, recibieron la llamada de un hombre ofreciendo el doble del valor por la casa. Los ojos de los hermanos se agrandaron con la oferta inesperada. Intercambiaron miradas, acordando silenciosamente que esa era una oportunidad que no podían ignorar. Javier respondió inmediatamente con entusiasmo que aceptarían la oferta. A la hora señalada, un elegante coche negro estacionó frente a la casa. Un hombre bien vestido, de cabello plateado y postura impecable, salió del vehículo y se acercó a los hijos de Teresa. Javier y David, confusos con el monto ofrecido por el comprador, no imaginaban la sorpresa que les aguardaba. «Buenas tardes, soy el comprador de la casa», dijo el hombre con una sonrisa enigmática en los labios. Los ojos de los hijos se agrandaron, reconociendo que ese era el mismo hombre sin hogar que habían expulsado de la casa. Javier, incrédulo, lo cuestionó, queriendo confirmar si realmente era ese el hombre sin hogar que había invadido la casa de su madre. Gabriel mantuvo la calma. Sus ojos bondadosos no mostraban resentimiento por las palabras de los hijos. «Es verdad, soy amigo de Teresa desde hace mucho tiempo y ella me regaló esta casa». Javier, aún desconfiado, dijo que eso no tenía sentido, pues su madre no estaba en condiciones de hacer eso. «Es verdad, pero ella tomó esa decisión con el corazón abierto. Vio algo en mí que otros no ven, una bondad que viene de dentro. Sabía que necesitaba un hogar, así como ella necesitaba un amigo». Los hijos quedaron perplejos con las palabras de Gabriel. Javier, aún desconfiado, preguntó cómo tenía tanto dinero para comprar esa casa. Gabriel sonrió de nuevo, esta vez con un brillo de misterio en sus ojos. «La vida puede sorprendernos, así como sorprendió a Teresa al encontrarme. Puedo haber vivido en las calles, pero también tuve momentos de suerte y sabiduría. El universo es un lugar sorprendente y me trajo esta oportunidad». Incrédulos, los hijos de Teresa permanecieron en silencio y dieron la documentación para que Gabriel firmara. Tan pronto como la compra de la casa fue finalizada, Gabriel se dirigió inmediatamente al hogar de reposo donde estaba Teresa. Su cabello, antes despeinado, ahora estaba bien peinado. Usaba ropa limpia y olía a un suave perfume amaderado. Al entrar en la recepción, llamó la atención de todos los presentes, pero su mirada estaba fija en Teresa. La sorpresa en los ojos de la anciana era evidente al ver a Gabriel tan elegante y cuidado. «Gabriel, estás increíble», exclamó ella, sin poder esconder su expresión de sorpresa. Gabriel sonrió de vuelta y, tomando su mano con gentileza, le explicó todo lo que había pasado. «Vine a buscarte, Teresa. Estoy aquí para llevarte de vuelta a tu casa, donde perteneces». Las palabras de Gabriel trajeron esperanza al corazón de Teresa, pero cuando intentaron salir del asilo, fueron interrumpidos por la enfermera de la recepción. Ella explicó que no podían salir sin la autorización de los hijos o de un responsable familiar. Teresa se quedó desolada, sintiéndose prisionera y sin saber qué hacer. Gabriel, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. La miró a los ojos con determinación y sugirió algo que la hizo reír a carcajadas. «Estás bromeando, Gabriel», dijo ella avergonzada. «Pero ni siquiera hemos salido juntos». «Estoy hablando en serio, Teresa. Si nos casamos, seré considerado tu responsable legal y podré llevarte a casa conmigo», explicó él, mirándola con seriedad. Ella se quedó boquiabierta, sin saber qué decir. El pensamiento de casarse con Gabriel, el hombre que se había convertido en su verdadero amigo y confidente, parecía tan inesperado y, al mismo tiempo, tan reconfortante. «¿Harías eso por mí, Gabriel?», preguntó Teresa con los ojos llenos de emoción. «Con todo mi corazón», respondió Gabriel, sosteniendo sus manos con firmeza.
Los minutos que siguieron estuvieron llenos de risas y lágrimas de felicidad. La boda se llevaría a cabo allí mismo, en el asilo, con un juez disponible para realizar la ceremonia. Los empleados del lugar se unieron para presenciar ese momento tan especial. Con las manos entrelazadas y la mirada rebosante de amor, Teresa y Gabriel dijeron sus votos, prometiendo cuidarse el uno al otro en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Cuando el juez los declaró oficialmente casados, un sentimiento de liberación llenó el corazón de Teresa. Sabía que ahora podía finalmente dejar el asilo y empezar de nuevo su vida. Con la formalidad concluida, ambos dejaron el asilo con la alegría brillando en sus rostros. Al llegar a la casa de Teresa, Gabriel explicó que encontraría un lugar para vivir, pues, a pesar de gustarle mucho, la idea del matrimonio había sido para ayudarla a salir del hogar de reposo y no sería correcto que él se quedara allí. Sin embargo, Teresa lo interrumpió con dulzura. Gabriel, no necesitas irte. No quiero estar lejos de ti ni un minuto más. Los ojos de Gabriel se llenaron de emoción y la abrazó con cariño. En ese momento, supieron que estaban destinados a estar juntos. Y así, Teresa y Gabriel comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, unidos por el amor y la complicidad, demostrando que el destino puede, de hecho, sorprendernos y reescribir nuestras historias de formas increíbles y emocionantes. Una anciana buscó una tienda de asistencia técnica de celulares porque creía que su aparato estaba dañado. Dijo al técnico que no podía comunicarse con sus hijos y, de hecho, había un problema, pero no era exactamente con su celular. Aurora estaba sentada en su sillón favorito, mirando el celular en sus manos temblorosas. Ese pequeño dispositivo era su conexión con el mundo exterior, un puente hacia sus hijos amados, pero ahora parecía más una caja silenciosa, una barrera invisible entre ella y aquellos que más amaba. María y Carlos, sus dos únicos y amados hijos, eran su razón de vivir. Con ellos, sus días eran más coloridos y llenos de vida. Ambos trabajaban y estudiaban, pero el poco tiempo que les quedaba siempre estaban junto a su madre. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente después de que los jóvenes se casaron. Lo que debía ser una nueva fase llena de alegrías y logros se convirtió en un completo vacío. Al principio, siempre se reunían para el almuerzo familiar y Aurora con su esposo Miguel se divertían con los nietos. Era una alegría indescriptible ver a todos unidos. Pero, gradualmente, comenzaron a distanciarse. Cuando Aurora los llamaba para visitarla, diciendo que tenía ganas de verlos y a sus nietos, decían que irían el próximo fin de semana, pero rara vez aparecían. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Ya había pasado un año desde la última vez que sus hijos la visitaron. Antes, Aurora aún tenía la compañía de su esposo Miguel, pero tras su fallecimiento, se quedó completamente sola. La risa y la animación que antes resonaban en los pasillos de esa casa ahora daban lugar a un silencio inquietante. Aurora, con el cabello canoso y los ojos llenos de preocupación, llamaba a sus hijos todos los días, esperando oír sus voces cálidas. Sin embargo, solo el eco vacío del teléfono le respondía. Intentaba encontrar excusas para el silencio, alejando los pensamientos que la atormentaban. Tal vez estaban muy ocupados con sus nuevas vidas, pensaba. Tal vez las responsabilidades del matrimonio y del trabajo los habían alejado. Pero por más que intentara convencerse de eso, una angustia persistente apretaba su corazón a cada latido. Su celular se convirtió en una fuente de esperanza y ansiedad al mismo tiempo. Cada timbre, cada notificación hacía que su corazón se acelerara con la expectativa de que finalmente fuera uno de sus hijos llamando. Sin embargo, las llamadas siempre eran de desconocidos con ofertas de telemarketing, intentando vender productos o servicios que no tenían nada que ver con su dolor. Aurora comenzó a cuestionarse a sí misma y la confiabilidad de su teléfono. Lo examinaba minuciosamente, buscando alguna señal de falla. Indignada con la situación, se convenció de que el problema estaba en su celular. Al fin y al cabo, ¿cómo podía ser de otra manera? Estaba segura de que sus hijos jamás la abandonarían. Creía firmemente que su celular era el culpable de la creciente distancia entre ellos. Tal vez ellos habían intentado llamar, pero sus llamadas se perdieron en los confines del espacio digital.
Esa idea tomó posesión de ella, consumiendo su paz y alimentando su creencia de que algo estaba terriblemente mal. Decidida a resolver el problema, emprendió una búsqueda en busca de respuestas. Consultó a amigos, vecinos y a cualquier persona que pudiera tener alguna experiencia con celulares. Todos le ofrecieron sugerencias y consejos bien intencionados, pero ninguno de ellos logró disipar la neblina de desesperación que envolvía su corazón. Entonces, después de mucho cuestionarse, Aurora decidió que era hora de buscar ayuda profesional. Encontró una pequeña tienda de asistencia técnica cerca del barrio donde vivía. Al entrar en la pequeña tienda de apariencia modesta, el sonido de las campanas de la puerta anunciaron su llegada. El ambiente estaba lleno de aparatos electrónicos en varias etapas de desmontaje. Un hombre con una expresión indiferente en el rostro la atendió. Sus ojos recorrieron a Aurora, como si evaluara su valor y determinara el precio que cobraría. Se acercó al mostrador, sintiendo que el nerviosismo aumentaba. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla?». Su voz era tan fría como el ambiente que la rodeaba. Aurora respiró hondo, intentando encontrar coraje para expresar su preocupación. «Mi celular no está funcionando correctamente. No puedo hablar con mis hijos desde hace más de un año. Creo que puede haber algún problema con él». El técnico frunció el ceño, como si estuviera escuchando una historia común y aburrida. Después de echar un vistazo rápido al aparato, le dijo que costaría alrededor de 1,500 pesos mexicanos para arreglarlo. Aurora se quedó impactada con la suma exorbitante mencionada. Era una mujer simple, con ingresos limitados, y esa suma parecía estar más allá de sus posibilidades. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sabía que no podía desistir. No podía dejar que el dinero se convirtiera en un obstáculo entre ella y la esperanza de volver a conectarse con sus hijos. Con una voz temblorosa, respondió: «No tengo todo ese dinero». «¿Hay alguna otra opción? Solo quiero asegurarme de que mi celular esté funcionando correctamente para poder hablar con mis hijos nuevamente». «Sin pago, no puedo ayudarla», dijo el técnico, malhumorado. Aurora salió del establecimiento desanimada y con el corazón partido. No imaginaba que el costo de arreglar su celular sería tan alto. En el camino de regreso a casa, Aurora se encontró con otra tienda de asistencia técnica y decidió verificar el costo allí. A diferencia del lugar anterior, en este fue recibida por un hombre de mirada amable y sonrisa acogedora. Él escuchó pacientemente la historia de Aurora, sus ojos demostraban comprensión mientras ella desahogaba sobre la soledad y la falta de comunicación con sus hijos. El técnico tomó el celular de Aurora en sus manos, examinando cada detalle con cuidado. Sus dedos hábiles deslizaban por la pantalla, explorando las aplicaciones, los mensajes y los contactos. No tardó mucho en darse cuenta de que ese no era el problema. Entonces, acordó ayudarla gratis, sin revelar la verdad de la situación. «No se preocupe, señora Aurora, deje su celular aquí y pase a recogerlo hoy a las 17 horas». Preocupada, le preguntó sobre el precio, pero se sintió aliviada cuando él le dijo que no cobraría nada. «Aún existen personas buenas en este mundo». «Muchas gracias, joven, Dios te bendecirá mucho», Aurora agradeció, contenta con la situación. Así que ella salió, el técnico de buen corazón decidió que debería ayudarla. Tomó su propio celular y decidió llamar a uno de los hijos de Aurora. Primero intentó hablar con María, pero el teléfono solo sonaba. Luego marcó el número de Carlos, quien, después de algunas llamadas, respondió. Del otro lado de la línea, el hijo atendió con sorpresa y curiosidad. El técnico explicó la delicada situación y cuanto Aurora ansiaba una llamada, una señal de que sus hijos aún se preocupaban por ella. Carlos, tomado por una mezcla de culpa, se dio cuenta de que se había distanciado demasiado de su madre, dejándola sentir abandonada y olvidada. Al escuchar sobre su búsqueda incansable de una solución para el celular, lo golpeó en el corazón y prometió inmediatamente que iría a verla lo antes posible. El técnico entonces le dijo que estaba programado para que Aurora recogiera el celular en ese establecimiento a las 17 horas y que sería muy bueno si él pudiera ir allí a realizar una sorpresa para ella. Sintiendo un nudo en la garganta y con la conciencia pesada, Carlos decidió aceptar la sugerencia del técnico.
Así que, cuando el reloj marcó las 17 horas, Aurora se dirigió al establecimiento. No aguantaba la ansiedad y no veía la hora de poder hablar nuevamente con sus hijos. Aurora entró en la tienda de asistencia técnica, buscando al técnico que había prometido arreglar su celular. Pero algo llamó su atención de inmediato. Al fondo de la tienda, parado cerca del mostrador, estaba su hijo Carlos, con los ojos fijos en ella. Sus corazones parecían latir en sincronía y un torbellino de emociones recorrió el cuerpo de Aurora. El técnico, al percibir la sorpresa de Aurora, se mantuvo discreto, observando la reacción de ambos. Aurora dudó por un momento, sin creer lo que veía ante sí. Con los ojos llenos de lágrimas, dio algunos pasos hacia Carlos, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro arrugado. Carlos, susurró Aurora, con la voz embargada por la emoción. Los años de saudade y silencio desaparecieron en un instante, reemplazados por la presencia reconfortante de su hijo allí, frente a ella. Carlos abrió los brazos y se acercó, envolviendo a Aurora en un abrazo apretado. Las lágrimas de felicidad corrían por el rostro de Aurora, mojando la camisa de su hijo. No podía encontrar palabras para expresar la magnitud de sus emociones. Sostuvo el rostro de Carlos entre sus manos callosas, examinando cada rasgo familiar que había estado ausente por tanto tiempo. Las arrugas del tiempo parecían suavizarse mientras los ojos de madre e hijo se encontraban en un entendimiento silencioso. El técnico vio toda esa situación. No quería que Aurora viviera en la ilusión de que su celular estaba realmente dañado, pero tampoco quería herir sus sentimientos. Decidió que sería mejor contarle la historia de un pequeño ajuste necesario. Con cuidado, explicó que durante la verificación del celular, había encontrado un pequeño problema técnico, pero que ya estaba todo resuelto. Enfatizó que lo más importante era que el celular estaba funcionando perfectamente ahora. Aurora, aliviada, creyó en las palabras del técnico y le agradeció inmensamente. Muchas gracias, dijo ella al técnico con voz cargada de gratitud. Nos has devuelto el uno al otro. El técnico sonrió y asintió. Entendía la importancia de esa reconciliación, incluso si había ocurrido bajo una premisa falsa. El corazón de Aurora estaba curado y eso era lo que realmente importaba. Aurora y Carlos se sentaron en una pequeña cafetería cercana a la tienda de asistencia técnica. El técnico, habiendo presenciado la conmovedora reunión, les sugirió que se tomaran un tiempo para conversar y ponerse al día. Carlos miró a su madre con ojos llenos de arrepentimiento y amor. Perdóname, mamá, dijo Carlos, tomando las manos de Aurora entre las suyas. He estado tan ocupado con el trabajo y la vida, pero no hay excusa para haber estado tan ausente. Prometo que esto cambiará. Aurora sonrió a través de sus lágrimas. Te he echado tanto de menos, Carlos. Pero lo más importante es que estamos aquí ahora, juntos. Mientras hablaban, Aurora le contó a Carlos sobre la carta y el encuentro con el técnico. Carlos, lleno de gratitud, decidió que debía compartir esta experiencia con su hermana María. Tomó su teléfono y la llamó, explicándole lo sucedido y pidiéndole que se reuniera con ellos en la casa de Aurora esa misma noche. María, al escuchar la voz de su hermano y enterarse de la situación, se sintió profundamente conmovida y prometió estar allí lo antes posible. Al caer la noche, los tres se reunieron en la casa de Aurora. La pequeña sala se llenó de risas, abrazos y lágrimas de alegría. Carlos y María se disculparon repetidamente, y Aurora, con su corazón lleno de amor, los perdonó sin dudarlo. Juntos, decidieron que, aunque sus vidas estaban ocupadas, harían un esfuerzo consciente para mantenerse conectados y pasar más tiempo juntos. Al día siguiente, Carlos y María sorprendieron a Aurora con un regalo especial. Habían organizado un pequeño viaje de fin de semana a un lugar que Aurora siempre había querido visitar. Era un pequeño gesto, pero lleno de significado y amor. Durante ese fin de semana, Aurora, Carlos y María disfrutaron de momentos preciosos juntos. Pasearon por hermosos jardines, compartieron comidas deliciosas y recordaron viejas historias familiares. Aurora se sintió rejuvenecida y llena de vida, rodeada por el cariño de sus hijos. De vuelta en casa, Aurora decidió que no necesitaba más su antiguo teléfono.
Con el apoyo de Carlos y María, adquirió un nuevo dispositivo con el que se sentía más cómoda y que le permitía mantenerse en contacto fácilmente con su familia. Los días que siguieron estuvieron llenos de llamadas diarias, visitas frecuentes y planes para futuros encuentros. Aurora ya no se sentía sola ni olvidada. Su hogar volvió a llenarse de risas y amor, y la conexión con sus hijos se hizo más fuerte que nunca. Aurora, Carlos y María aprendieron una valiosa lección sobre la importancia de la familia y la comunicación. Prometieron no volver a dejar que el tiempo y las ocupaciones los separaran. Juntos, crearon nuevos recuerdos y fortalecieron los lazos que los unían, asegurándose de que el amor y la presencia en la vida de cada uno fueran una prioridad constante. Aurora, mirando a sus hijos, se sintió en paz. Su corazón, antes lleno de angustia, ahora rebosaba de alegría. Sabía que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían el uno al otro. Y así, con el corazón lleno de gratitud y amor, Aurora disfrutó de sus días rodeada de la calidez y el cariño de su familia, sabiendo que, a pesar de las dificultades, siempre hay lugar para el amor y la reconciliación.